La poeta Daniela Sol es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, España. Además realizó una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de Filosofía. Su trabajo poético se encuentra en varios poemarios publicados, además de en diversas antologías. Me interesa rescatar un último trabajo, Ixquit, un trabajo que reúne decenas de poetas mujeres en una antología con un gran compromiso en la temática de género, que además se acompaña de hermosas ilustraciones. Daniela Sol. Aquí estamos entonces con Daniela Sol, ella desde Chile, nosotros aquí de Buenos Aires. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Silvia. Es un honor para mí estar contigo en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente nos encontramos con una poeta muy prolífica en su obra, muy intensa, con un conocimiento de la materia poética muy atractivo para quienes quieran leer su obra. Pero como siempre vamos a contar un poco cómo es el cuento de Daniela Sol con la poesía. ¿Cómo comienza esa relación? La poesía llega a vos, vos llegás a la poesía. ¿Cómo fue ese encuentro? Haciendo retrospectiva de mi infancia, creo que hubo muchos momentos de la manera en cómo yo veía la vida cuando pequeña, el detenerme a revisar ciertas imágenes y posteriormente mi afán por la lectura. Cuando era niña, cuando tenía unos 12 años, me devoraba los libros. Y creo que en algún momento llegué eh, justamente a los clásicos chilenos, que me refiero a los clásicos a Mistral, a Neruda, y en algún momento mi corazón estalló. Justamente con esas lecturas y posteriormente comencé a hacer ciertos ejercicios de escritura poética, pero ejercicios que no le mostré nunca a nadie. O sea, por muchos años yo escribí poesía, pero por vergüenza nunca lo mostré, nunca lo compartí con nadie. Y muchos años después, ya en el momento en que yo decidí estudiar la poesía de manera teórica, cuando yo me fui a estudiar a México algunos años, ya empecé a desarrollar la poesía de manera un poco más, eh, no sé cómo decirlo, no es profesional, pero sí de manera un poco más seria, tal vez. Entonces ya teniendo más de 25 años, ya estaba más desarrollada y todo, me tomé la poesía más en serio. Y hace ya unos 8 años comencé a publicar poesía. Ya el ejercicio de la poesía para mí es imprescindible en la vida. Ya he tenido un camino que no es un camino a lo mejor de mucha trayectoria, no lo creo así, pero sí ya vivo la poesía día a día. Es interesante pensar que es como una necesidad, ¿no? También se dice que Sí, si no es una necesidad de escribir, no hay que dedicarse. tal Y cual, claramente tal para cual. ti es una verdadera necesidad. Es interesante esto que decís de los materiales teóricos de la poesía. Si vos tuvieras que hablar de herramientas de construcción de lo poético, hoy, además, donde poesía y prosa, diferentes formas de escritura poética han empezado también a tomar el territorio poético, ¿cuáles serían las herramientas o las ideas generales que vos sugerirías, por ejemplo, a alguien que quiere escribir poesía? Wow. Bueno, yo creo fervientemente que todos podemos escribir poesía. Hay gente que discrepa un poco con eso. Sin embargo, podemos escribir poesía, pero hay un desarrollo en la escritura poética. Y ahí, o sea, todos tenemos esta capacidad inicial. Uh-huh. Ellen Sixud lo plantea muy bien en un libro que se llama La risa de la medusa, que dice todos podemos escribir la poesía. Desde el momento en que comenzamos a asombrarnos del universo, que podemos expresar nuestras emociones, la podemos escribir. Ahora, una cosa es escribir este inicio y otra cosa es desarrollarla, ¿verdad? Porque, claro, también hay personas que dicen, no, yo escribo poesía y
falta un poco ahí, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que o el gran aliado de la escritura poética es la lectura. Creo que hay que leer poesía, y mucha. Porque yo no sé en Argentina, Silvia, pero acá en Chile pasa mucho. Este como el comentario un poco mala onda. Muchos poetas que se escriben a sí mismos todo el tiempo, pero no leen a otros. Entonces hay un ego, hay una cosa de decir, bueno, yo escribo poesía y escribo súper bien, pero no conozco al resto. Entonces pienso que soy yo nomás. Y la verdad es que a esa escritura le falta bastante desarrollo, porque el escribir y el leer a otras personas, en el fondo enriquece mucho tu capacidad de mirar el mundo. No sé si tú lo has pensado así, ¿no? Dime también. A lo mejor yo estoy Totalmente, sí, equivocada. sí, totalmente, totalmente, digamos, ya fue dicho, todo buen escritor es un mejor lector. Y realmente es la imaginación poética está nutrida por la memoria, el recuerdo, la lectura de las cosas que nosotros hemos ido estudiando y aprendiendo, totalmente de acuerdo. Hay un momento entonces del poema en que, con respecto a la temática, y esto del desarrollo también coincido, es muy interesante, eh, ¿tus temas han variado? ¿Crees que hasta ahora hay un solo tema con diferentes posibilidades de expresión en la poesía? En relación a mi experiencia, sí ha variado bastante y mi escritura también ha variado. Yo comencé escribiendo sobre la otredad. Es una cosa que me gusta mucho, me mueve mucho la poesía social. He podido escribir sobre los otros, los que de alguna manera me conmueven, los que me estremecen, el dolor de las otras personas. Y a raíz de eso instalé una poesía que en mí se reconoció mucho. He hecho algunos manifiestos que tienen que ver eh, con los desahuciados, con los silenciados, y también compilé en algún momento una poesía de antología social. Después viene la compilación de poesía feminista que también mira hacia otras, ¿verdad? Hacia las mujeres que de alguna manera han sido eh, eh, confiscadas, sus cuerpos, ¿verdad? Cosificados, etcétera, a la memoria de los otros. Pero creo que tenía una deuda con mi infancia y es el último libro que escribí que ahí cambia el eje. En realidad ya no miro a los otros, me miro a mí. Creo que el ejercicio poético de la mayoría de las personas es primero mirarse a sí mismos, ¿verdad? Y después mirar a la otra edad. Y a mí me pasó al revés. Primero miré hacia afuera y ahora estoy mirando hacia adentro. Ajá. Bueno, bueno. Hay maestros, has nombrado algunos poetas desde tu niñez, pero hay algunos otros autores que te han acompañado, que te acompañan. ¿Cuáles son los descubrimientos, como bien decía, de los que están escribiendo en este momento? ¿Qué nombres, si en general, podrías dar? Ujú. Sí, yo tuve un maestro muy importante para mi vida y de alguna manera es la persona que me ayudó a saltar, a publicar, a compartir mi poesía, que es Ludwig Seller. Ludwig Seller es un poeta chileno que murió ya hace 2 años. A él lo conocí en México y a él yo le dediqué mi tesis doctoral. Él está muy relacionado a las vanguardias poéticas, al surrealismo, sobre todo en Chile, pero él después sale de Chile y vive en Canadá muchos años y después en México. Y yo me lo encontré en México y él para mí es una influencia súper, súper, súper notoria en mi escritura, en mi poesía y en la manera también de entender el acto poético. Y bueno, también Olga Orozco de Argentina, que además ellos eran muy amigos, creo que para mí significa mucho. Eh, Estela Díaz Barín también es una poeta de la misma corriente acá en Chile, que claro, que también me ha influido mucho. Creo que ellos son de alguna manera los tres más importantes. Hay otros también. Si volvemos como a los clásicos o a los más conocidos, Vicente Huidobro también es muy importante para mí. Pero Ludwig Seller, Olga Orozco y Estela Díaz para mí son pilares fundamentales en mi escritura. Ujú. Tenemos el poema. ¿Cuándo un poema está terminado en tu evaluación? ¡Wow!
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nunca. Yo a veces leo mis Una poemas respuesta, de hace muchos una, años. una respuesta muy poética, ¿eh? Porque es verdad, muchos nunca. Claro, a veces me pasa que leo de cosas que ya publiqué hace muchos años y digo, esto está maravilloso, pero hay otros que digo, no, o sea, si yo pudiera ahora lo arreglaría, lo modificaría y ya no se puede, ¿verdad? Creo que cada vez el poema nos da la oportunidad de redescubrirnos, de reinventarnos, de resignificarnos. Entonces, no sé si esté listo. Ahora, si tú me preguntas cuándo está listo para publicarlo, yo creo que pasan días, ¿no? Eh, hay personas que probablemente, o sea, todos somos diferentes y a todos nos pasan experiencias emocionales diferentes, ¿no? Entonces, para alguno probablemente puede estar y ya, y se hace un ejercicio automático y ya está listo. En mi caso no es así. Yo tengo que releer, pasar, dejar reposar como una masa, ¿no? Como una masa una masa que se trabaja, que se deja fermentar y que después está lista. Y a mí me pasa eso, yo tengo que esperar un tiempo para releerlo, reinterpretarlo y ver que ya esté, y volver a conmoverme en el fondo. Para mí es un proceso más largo. Claro. Bueno, hablamos un poco de la antología de poesía de mujeres que has editado, que has compilado con decenas de poetas de Latinoamérica y Europa, realmente un trabajo titánico. ¿Cuál fue el motor? Porque también hay un ensayo, ¿no? Una reflexión sobre por qué hacer esto en este momento en el libro. Pero bueno, ¿cuál fue la motivación que te lleva además a hacer una reunión coral, ¿no? No solamente en lengua española? Así es que, ¿qué te llevó a este trabajo? Bueno, es un trabajo, como tú lo dijiste, bastante arduo. Tomó un tiempo, aproximadamente un año, en todo, en la compilación, ¿verdad? La edición, la publicación. Pero básicamente lo que me movió fueron dos razones importantes. La primera es que siento que en el ámbito de la literatura y de las artes en general, aún seguimos siendo silenciadas. Si nosotros vemos los programas educacionales de los niños, por ejemplo, de español, de literatura, incluso de filosofía, nosotros vemos grandes pensadores, ¿verdad? Hombres, y muy pocas mujeres o a veces nada. Entonces, hay un asunto que es el canon, ¿verdad? Literario y que sigue siendo invadido por hombres. Y nosotros lo podemos ver en nuestra cotidianidad como poetas, cuando nosotros vemos concursos literarios donde todos los jurados son hombres y el ganador es hombre. Eso, siglo XXI, año 2021, sigue pasando, ¿no? Y es terrible. Entonces, en ese momento yo dije, no, aquí hay escritura de mujeres y hay una escritura que exige una reivindicación. Entonces, eso fue mi motor principal en el fondo, dar a conocer que nosotras también escribimos. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, todo lo que nosotros seguimos como mujeres siendo invisibilizadas, no solamente en el arte, sino que en todos los campos, en el trabajo, en la diferencia de salarios, ¿verdad? Y que de alguna manera se podía demandar a través de la poesía. Tanto que podemos decir a través de la palabra poética es la segunda causa. Las violencias de todo tipo que nosotros vivimos y que podemos denunciar a través de la palabra. Entonces, no sé si quieres que te cuente un poquito. No, Voy bueno, a tratar porque de... sí, el libro está dividido, los poemas, un sector referido a la intimidad, otro al cuerpo. Esa selección, esa diferenciación que hiciste es interesante. Contanos un poquito por qué te Okay. llevas esos capítulos, esos apartados. Sí. Bueno, ya teniendo esta idea de compilar, de recoger las miradas y las perspectivas de las mujeres poetas, me di cuenta que había mucha información y que era importante, como pensando un poco en los lectores, eh, hacer una especie de clasificación para justamente tener una mejor interpretación del libro. Entonces, bueno, te cuento rápidamente antes de hablarte de los poemas que yo hice una convocatoria importante a más de 100 mujeres en todo el mundo, poetas, fui contactándome, algunas nunca me entendieron el idioma porque mi inglés es pésimo, yo todas les escribí en español, entonces yo creo que algunas no contestaron porque no entendieron. Y
Y bueno, yo les di una serie de sugerencias de las cosas que podíamos tratar en esta antología. La violencia de los cuerpos, los femicidios, la memoria, etcétera, etcétera. Y ya cuando tuve la respuesta, y fueron estas 60 poetas, como tú dices, de toda Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa y de Asia, perdón, de África, yo creía que era importante no solamente que esta antología fuera una agrupación nomás de poemas, sino que hubiese una especie de capitulación. Entonces, los 4 ejes temáticos más importantes de la antología son el cuerpo, y en el cuerpo la poesía que está presente ahí habla justamente de los límites de nuestro cuerpo, ¿verdad? De la cosificación, de la violencia simbólica, del cuerpo violentado, etcétera. ¿Ya? De cómo nosotras sufrimos también con los estereotipos sociales. Todo eso está incluido en el primer eje temático, en el primer capítulo. Posteriormente viene el ejercicio de la poesía desde la memoria. Y en la memoria nosotras nos encontramos con las mujeres que recordamos a otras mujeres, las mujeres que homenajeamos a quienes han sido víctimas de femicidio, por ejemplo, etc. Entonces, en el ejercicio de rememoración, lo que estamos haciendo es una reivindicación de las mujeres que ya no están. Posteriormente viene un capítulo que tiene que ver con el feminismo y la espiritualidad, que hay gente que piensa que eso no existe, que solamente el feminismo es lucha, y no es así. Desde el feminismo nosotras también podemos conectar, como el misticismo, por ejemplo. Entonces, esa área o ese capítulo tiene que ver básicamente con cómo nosotras nos miramos hacia adentro, desde mujeres y miramos a otras mujeres, ¿ya? Y por último, el capítulo cuarto tiene que ver con el trabajo colectivo, con cómo el feminismo también se sitúa desde la tan manipulado concepto de sororidad, eh, que de alguna manera digo que ha sido manipulado porque de pronto se malinterpreta. No es que nosotras tengamos que ser solidarias con todas las mujeres, incluso con las que nos hacen daño, pero sí es importante quitarnos esa especie de constructo social que nos ha hecho competir por mucho tiempo, por muchas décadas. Entonces, eso de alguna manera se instaura en el cuarto capítulo, eh, el trabajo en equipo, la colectividad, el entender que entre mujeres tenemos que apoyarnos y dejar de competir. Eso hecho poesía. Así que, bueno, esos son los 4 ejes. Además de eso, el libro cuenta con 2 ensayos. Uno de una poeta argentina que se llama Paola Susana Solorza y otro de una poeta mexicana que se llama Edith Mora. Entonces es un libro bastante complejo y completo además, y tiene ilustraciones también. Entonces, claro, como tú decías, es una cosa Sí, sí, apoteósica, claro. realmente, sí. Además, bueno, esta separación temática, aunque la poesía es una suerte muy abarcativa y la metáfora, pero es muy interesante estos temas que has rescatado, ¿no es cierto? Fundamentalmente, por ejemplo, el tema de la espiritualidad. A veces hay un corte transversal porque es una lucha social, política, cultural, pero se pierde esa conexión con la trascendencia que todo ser humano necesita y que, por supuesto, en la feminidad adquiere ciertas particularidades. Así que sí, los capítulos son muy interesantes. Pero bueno, vamos a seguir, entonces, para terminar también, hablando de tu última producción, Sabina, que algo has dicho, te has vuelto hacia ti. Pero bueno, Sabina es producto también de qué, cómo lo fuiste construyendo el libro. Bueno, Sabina es un proyecto que yo tenía hace también un par de años. Soy muy lenta en el fondo, como que tengo una idea y tengo que ir dándole vueltas. No, no es una cosa que me haya salido espontáneamente. Y Sabina tiene que ver con varias cosas. También tiene una especie de ejes temáticos que no están divididos, en realidad está todo junto, pero si pudiéramos a lo mejor desglosarlo, tiene que ver con mi infancia, con la deuda que yo tenía también de la escritura hacia, no sé si mi niña interior, suena muy cliché, pero, pero a la infancia en el fondo, eh, hacia mi abuela Sabina. Sabina se llamaba mi abuela, ella ya falleció hace el año 2009, ya hace varios años atrás,
pero yo siento que ella sigue aquí en todo el tiempo, en todo lo que yo hago y necesitaba también, creo que le debía a ella una escritura. Cuando ella se fue quedaron muchas cosas pendientes y creo que lo logro decir en este poemario. Y un tercer eje es esta casa que yo estoy habitando en estos momentos, es una casa que tiene muchos años y que también hablo mucho en el poemario de ella. Es una casa que tiene más de 100 años, ha vivido mucha gente aquí, ha muerto y ha nacido mucha gente en esta casa y todo eso para mí es una cosa increíble. No lo estoy hablando como desde el ámbito fantasmal, sino que más bien como de energía. Yo siento cuando llegué a vivir a esta casa que yo había vivido aquí toda la vida. No sé por qué, es inexplicable, eh, pero me pasan cosas muy importantes y muy significativas con una vivienda muy antigua que llegué y estaba en muy mal estado y que he decorado como si fuera un hijo para mí. Entonces eso también es el otro eje que tiene Sabina. Sabina es un poemario breve de poemas chiquititos y algunos más largos, pero que de alguna manera ha sido un ejercicio para mí de muchísima sanación. Es muy emocional. Bueno, terminamos con una palabra, ¿no? Porque la infancia tiene mucho de asombro. A veces el poeta es así como un niño asombrado frente al mundo, con una herramienta que es la palabra, pero que el asombro no nos deja de habitar afortunadamente. Así es que también esa casa seguramente ha producido mucho asombro cuando decís de la energía que te llega y que colaboró para hacer una obra poética, nada menos. Así que Sí, seguramente, imagínate. seguramente debe tener muchas almas buenas que han estimulado tu trabajo. Daniela, Tal cual. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a continuar hablando y impulsando tu antología poética con poemas de mujeres, hablando sobre el feminismo y hablando sobre lo femenino en muchos aspectos, y eso es muy interesante. La poesía estando entre la gente, entre los temas de la gente, no solamente en un pequeño grupo de adeptos como somos algunos de nosotros. Así que bueno, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias a nosotros. ti, Y Silvia. este lugar es Muchísimas gracias. para vos, para lo que necesites comentarnos, y nosotros estaremos muy encantados de volver a recibirte. Muchas gracias, Daniela Sol, ella desde Gracias a ti, Chile, Silvia. nosotros aquí en Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez. Te mando un gran abrazo, un beso y muchas gracias por este espacio que me parece que merece mucha difusión porque vale mucho la pena. Así que Bueno, te lo muchísimas agradezco de gracias. corazón. Es tu casa, así es que Gracias. visitarnos y estar aquí cuando vos quieras. Muchas gracias a todos los Muchas que están gracias. aquí acompañando este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Duermes, y en la ígnea sutileza de tu pelo se dibujan los latidos de tu risa, el aliento mudo, los arpegios que cantaste ante el ocaso. Tu mano me busca, te contengo, me pides abrazo, te susurro el río que nutre a las garzas. Porque sabes que mi sombra no claudica ante el agobio. Mi mano en tu espalda permite que cruces el umbral de lavandas, del que tanto me hablas al amanecer. Y chao.